Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me contenta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos que hoy, 27 de marzo de 2026, iniciaremos el estudio de la segunda unidad de su curso de Química General. ¿Ok? En él trataremos el cálculo de masas moleculares a partir de las densidades relativas de los gases. ¿Ok? Masas moleculares de gases, ¿ok? A partir de sus densidades relativas. Entonces, eh, sabemos también que los líquidos también tienen una densidad relativa, ¿ok? Y creo que los sólidos también, ¿ok? Pero esa densidad relativa es calculada en base a un patrón, ¿ok? Por así decirlo. En el caso de los gases, la sustancia gaseosa, el patrón que se toma por lo general es el aire. ¿Ok? La densidad es 1,60 y tanto, no sé exactamente, no recuerdo en este momento. Y en el caso de las sustancias líquidas, el patrón es el agua. ¿Ok? Salvo que el ejercicio diga otra cosa, vamos a tratar como patrón el aire para el cálculo de masas moleculares de sustancias gaseosas. ¿Ok? Ojo, masas moleculares y pesos moleculares es lo mismo. Lo que sucede es que antiguamente a las masas moleculares se llamaba peso. ¿Ok? Hoy en día se le llama masas. ¿Ok? Se llamaban masas moleculares. Entonces, la razón creo que tiene que ver con porque la masa habla de la cantidad de materia, ¿ok? Que hay en cierto volumen, ¿ok? En cambio que el peso es otra cosa. El peso es es una fuerza, ¿ok? Una fuerza de atracción, ¿ok? Una fuerza de atracción, el peso. En cambio, la palabra masa es más englobada, ya la cantidad de materia contenida en cierta cantidad de volumen. ¿Ok? Entonces, para que tengamos en cuenta esa diferencia que hay entre una y la otra. ¿Ok? Claro, la definición es mucho más amplia. Pero a grosso modo es eso. ¿Ok? La diferencia en entre masa y peso. ¿Ok? Uno es fuerza y la otra es cantidad de materia. ¿Ok? Entonces, en el caso de esta unidad, que está la segunda unidad, voy a indicarlo aquí de una vez. Unidad número 2. Unidad. Vamos a arreglar esto. Unidad 2. Unidad 2. Cálculo de masas moleculares a partir de la densidad relativa. Cálculo de masas moleculares de sustancia gaseosa. Entonces, salvo, ojo, ¿no? Salvo que el ejercicio diga otra cosa, por lo general los cálculos que vamos a hacer, lo vamos a hacer tomando como patrón la densidad del aire, ¿ok? Las densidades absolutas, ¿ok? O sencillamente densidad, lo mismo. Densidad absoluta es lo mismo. Ahora, densidad relativa es otra cosa. Es
densidad relativa es como decir, el cociente entre las densidades absolutas de dos sustancias. ¿Ok? Tomando una de ellas como patrón. ¿Ok? Es el cociente. Y ese cociente se le llama constante de proporcionalidad. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, el cálculo de las densidades relativas y las pesos moleculares por este método, por el método de la densidad relativa, está basado en el principio de Avogadro. ¿Qué dice el principio de Avogadro? Ya lo estudiamos en la unidad pasada. El principio de Avogadro lo que dice es que el volumen y la cantidad de materia son directamente proporcionales. O sea que si se incrementa el volumen, se incrementa la cantidad de materia. ¿Ok? También, aquí está. ¿Ok? Esta es la definición teórica. Este signo, recuerden, indica proporcionalidad. ¿Ok? Si aumenta uno, el otro también. Si se reduce uno, el otro también se reduce. A su vez, esto implica que podemos expresarlo a través de una ecuación, ¿verdad? Podemos expresarlo a través de una expresión algebraica, una ecuación algebraica, donde P es el volumen, N es la cantidad de materia y K la constante de proporcionalidad. O sea que el cociente entre el volumen y la cantidad de materia es igual a una constante de proporción, una constante. ¿Ok? Esa constante va a depender del cociente, por supuesto, que existe entre la división del volumen y la cantidad de materia. Eso va a variar, ¿ok? ¿Ok? Va a variar dependiendo del volumen y la cantidad de materia que tengamos ahí. ¿Ok? Entonces, ese sería lo que dice el principio de Avogadro en cuanto a proporcionalidad. A su vez, el principio de Avogadro, gracias al principio de Avogadro, nos permite establecer una ecuación. ¿Ok? Otra ecuación que dice que en volúmenes, Okay. Que a presión y temperatura iguales de dos sustancias, o sea, si la presión y la temperatura de dos sustancias gaseosas se mantienen constantes, el volumen, el cociente de la cantidad de materia, del volumen entre la cantidad de materia va a ser igual al volumen y la cantidad de materia de la otra sustancia, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, aquí lo dice Avogadro, puesto que en volúmenes iguales de gases, medidos en iguales condiciones de presión y temperatura, existe el mismo número de moléculas. ¿Ok? Repito, puesto que en volúmenes iguales de gases, medidos en igualdad de condiciones de presión y temperatura, lo tenemos aquí indicado, existe el mismo número de moléculas. ¿Ok? Entonces, gracias a ese principio, podemos determinar las masas moleculares y la densidad relativa de los gases, de una sustancia gaseosa. ¿Ok? Entonces, aquí hemos desglosado la ecuación, el principio de Avogadro. Entonces tenemos B1 es igual al volumen del gas X. ¿Ok? Póngale propano, etano, cualquier hidrocarburo, nitrógeno, oxígeno. B2 es el volumen de gas de Y, ¿ok? El otro gas con el que estamos comparando puede ser aire, ¿ok? O algún otra sustancia gaseosa
que nos pidan utilizar como patrón, ¿ok? Depende del ejercicio, voy a repetir. N1 es la cantidad de moles, ¿ok? Cantidad de materia, moles o mol, lo quieran llamar. Recuerden que eso tiene que ver con el número de Avogadro, a su vez, ¿ok? La cantidad de moles. Y N2 es la cantidad de moles de la sustancia Y, ¿ok? N1, cantidad de moles de la sustancia X, y N2, cantidad de moles de la sustancia Y. P1 es igual a P2 y T1 es igual a T2, ¿ok? Esa es la condición, ¿ok? Que la presión y la temperatura te mantengan en las mismas condiciones, ¿ok? Que no haya variación entre ellas, entre la presión de uno y la presión del otro gas, o la temperatura de un gas o la del otro. O sea, que sean las mismas para ambos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos de este lado de la pizarra? De este lado de la pizarra hemos desarrollado el principio de Avogadro, ¿ok? Para demostrar cómo podemos determinar masas moleculares a través de ese principio, ¿ok? Que es un método para determinar masa molecular. Existen otros métodos, claro, ¿ok? Pero en el caso del principio de Avogadro, hemos desarrollado la ecuación. Entonces, les explico. El principio de Avogadro dice que el volumen 1 entre la cantidad de materia 1 es igual al volumen del otro gas entre la cantidad de materia del otro gas. ¿Ok? Llevamos esto en forma lineal. ¿Ok? Lo queremos en forma lineal, ustedes saben, multiplicando en X, y nos queda que B1 por N2 por N2 es igual a B2 por N1. ¿Ok? Esa sería la primera ecuación. Ustedes por allá comprueben, no hay problema. Pero también sabemos que el peso molecular o masa molecular, disculpen que a veces utilizo los dos términos en forma indiferente, ¿no? Pero es lo mismo, ¿ok? Entonces decimos que sabemos que el peso molecular es igual a la masa entre la cantidad de materia. Despejando cantidad de materia N, recuerden que cantidad de materia N, lo por aquí. N, bueno, aquí está bien, N1 en moles, ¿ok? Y aquí se los expresé. N moles, ¿ok? Que N es igual a la masa entre el peso molecular, despejando N. Aquí divide y pasa a multiplicar. N es igual a la masa entre el peso molecular. Sustituyo 2 en 1. La ecuación 2 la sustituyo en la ecuación 1. Quedaría entonces que B1, volumen 1, es igual a M2, y aquí pasaría a ser M2 entre PM2, ¿ok? Masa entre el peso molecular. Y eso va a ser igual a B2 por M1 entre P1, ¿ok? Sigo desarrollando la ecuación y llego aquí. Me queda que PM1, que es el peso molecular de la primera sustancia, entre el peso molecular de la otra sustancia, por ejemplo, aquí vamos a anotar con 2 la sustancia que estamos tomando como patrón, ¿ok? Entonces sería el peso molecular de 1 entre el peso molecular de 2 por M2 entre B2, aquí, mira, ven, aquí despejando, igualando, queda que M1, aquí estamos dividiendo, pasa a multiplicar, entonces va a ser igual PM1 sobre PM2 por M2 entre B2. Y eso va a ser igual a M1 entre B1. ¿Ok? Pero recuerden que masa entre volumen es ¿qué? Densidad, ¿verdad? Densidad absoluta. Siempre la llamamos como densidad, ¿ok? Pero es la densidad absoluta. Y esa sí lleva unidades. Ojo. La densidad relativa no lleva unidades, es un número adimensional, ¿ok? Es un número adimensional, la densidad relativa.
En cambio, la densidad absoluta sí lleva unidades. Unidad de masa sobre unidad de volumen. ¿Ok? En este curso vamos a trabajar con gramos y centímetros cúbicos, por lo general, a menos que le decida otra cosa. ¿Ok? Entonces, PM1 sobre PM2 por M2 entre B2 es igual a M1 entre B1. Y eso es densidad absoluta. Densidad absoluta. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Ok? Entonces, bien hasta ahí, ¿verdad? De todas formas, ustedes verifican las ecuaciones, el despeje y vaina y todo, ¿ok? Ustedes repasen verifiquen por su cuenta, ¿ok? Entonces, aquí está la noción hasta aquí, ¿ok? Vamos, continuando. Ok, entonces, seguimos desarrollando la ecuación, desarrollamos esta ecuación y nos queda que el peso molecular de la primera sustancia entre el peso molecular de la segunda sustancia por la densidad de la segunda sustancia va a ser igual a la densidad absoluta de la primera sustancia. ¿Ok? Estamos hablando que vamos a tomar D2 como densidad absoluta patrón. ¿Ok? Sea aire o alguna otra sustancia gaseosa que nos especifique el ejercicio. ¿Ok? Entonces, despejamos, igualamos, entonces quedaría que el peso molecular de la primera sustancia entre el peso molecular de la otra sustancia va a ser igual al cociente entre la densidad 1 sobre la densidad absoluta 2. Y eso a su vez es igual. Esto implica entonces que el cociente entre el peso molecular de la primera sustancia entre el peso molecular de la sustancia 2 tomada como patrón es igual a la densidad relativa. ¿Ok? Por supuesto, de 1 con respecto a la sustancia 2. ¿Ok? Repito, el cociente entre el peso molecular de una sustancia entre el peso molecular de la otra sustancia va a ser igual a la densidad relativa. Les repito, la densidad relativa no lleva unidades. ¿Ok? Es un número adimensional. ¿Ok? En cambio, la densidad absoluta, sí. ¿Ok? Sí lleva unidades. ¿Ok? Unidades del sistema internacional. ¿Ok? Ustedes saben más o menos cuáles son las unidades del sistema internacional. Kilogramos, en el caso pues, de la masa, la densidad, el patrón creo que es el kilogramo. Y en el caso del volumen, la densidad, el patrón creo que es litros. ¿Ok? De todas formas, pues los invito a que comprueben eso. ¿Ok? Déjenme revisar por mi parte exactamente para estar claros ahí. ¿Okay? Pero creo que esos son los patrones, ¿ok? Según el sistema internacional de medidas. Entonces, quedamos entonces que el cociente entre el peso molecular de una sustancia y el peso molecular de otra sustancia es igual a la densidad relativa. ¿Ok? Aquí le indiqué que la densidad 1 no que sea igual, sino que la densidad 1 y la densidad 2 se le llaman también densidades absolutas.
¿Ok? Bueno. Por supuesto, también existe otra manera de calcular puestos moleculares de masa moleculares. Masas moleculares, pero a través de de la ecuación de los gases ideales. ¿Ok? A través de la ecuación de los gases ideales también podemos determinar masas relativas. ¿Ok? Pero los primeros ejercicios que vamos a hacer, vamos a hacer unos 5 o 6 más o menos para que tengan la idea. ¿Ok? Lo vamos a determinar utilizando densidad relativa. ¿Ok? La ecuación de densidad relativa que la acabo de indicar aquí. ¿Ok? Con estas ecuaciones podemos determinar la densidad relativa de una sustancia. ¿Ok? Y con la ecuación de con la ecuación de los gases ideales también podemos determinar densidades relativas. ¿Ok? Incluso creo que también en cuenta ciertas presiones, determinadas condiciones, unos ejercicios por ahí. ¿Ok? Pero por ahora vamos a trabajar con densidades relativas. Masas moleculares a partir de densidades relativas. ¿Ok? Bien, fino.